Buen día para todos. Mm, Nuevamente es un placer para mí encontrarme con ustedes en esta videotutoría. Mi nombre es Vanessa Penago, soy la tutora del curso de Microbiología General y esta videotutoría está dirigida a estudiantes de cuarto semestre del programa de Tecnología en Regencia de Farmacia. El día de hoy vamos a abordar el tema de Staphylococcus aureus, siguiendo los temas que veníamos trabajando. Para la presentación del día de hoy tenemos como contenido primero pues el propósito de aprendizaje de esta videotutoría, las características principales de Staphylococcus aureus, las enfermedades generadas por Staphylococcus aureus. Como siguiente tema, vamos a abordar los principales focos de contaminación. Posterior a esto, vamos a hacer una actividad de aprendizaje colaborativo y finalmente vamos a realizar una evaluación para afianzar conocimientos y aclarar cualquier duda o inquietud que se haya generado durante la presentación. Mm, para finalizar, vamos a abordar pues unas conclusiones y unas referencias bibliográficas que posteriormente nos van a permitir profundizar en el tema si es necesario. El propósito de aprendizaje de esta videotutoría entonces es identificar las principales características, enfermedades generadas y focos de contaminación de la bacteria Staphylococcus aureus. Como principales características de Staphylococcus aureus tenemos entonces que es una bacteria gram positiva que al ser sometida a una tinción de gram vamos a obtener una especie de uvas de color violeta. Vamos a obtener mm, unos ramilletes o unos ramos de uvas similares a las uvas que nos van a permitir identificar fácilmente a través del microscopio que sí se trata de la bacteria de estudio. ¿Por qué debemos utilizar microscopio? Básicamente porque es una bacteria de un tamaño muy pequeño que está en el rango entre 0,8 y 1,5 micras, lo que no nos permite verla a simple vista. ¿Qué pasa o por qué es muy importante que evaluemos o estudiemos esta bacteria en este curso? Básicamente porque es una bacteria que nos, mm, pues nos ataca de muchas formas y genera muchas enfermedades em, que podemos encontrar de manera común a nivel intrahospitalario. Entonces, estas bacterias son unas bacterias anaerobias facultativas. Cuando hablamos de anaerobias facultativas, ¿a qué nos referimos? A que son bacterias que tienen unas características específicas que les permiten ser resistentes a muchos de los tratamientos que regularmente encontramos en el mercado. Entonces, ¿cuáles son esas características? Uno, que tienen o forman una cápsula que lo que hace es proteger la membrana celular para que pueda ser atacado por cualquier tipo de medicamento. Dos, que es una bacteria que se puede desarrollar tanto en pH ácido como en pH básico. Y tres, que es una bacteria que puede sobrevivir en ausencia de oxígeno o con oxígeno. Entonces, esto le da unas características de resistencia muy altas y otra de las características fundamentales es que la podemos encontrar naturalmente en la piel y en la nariz de los humanos. ¿Cuáles son entonces, de acuerdo con estas características, cuáles son las principales enfermedades que podríamos encontrar por Staphylococcus aureus? Entonces encontramos la neumonía, la meningitis, el síndrome de shock tóxico que principalmente se presenta de manera regular cuando las mujeres utilizamos de manera prolongada
los tampones. Entonces, durante su ciclo menstrual, normalmente las mujeres utilizamos tampones, pero el uso excesivo en el tiempo de este tipo de dispositivos hace que seamos muy propensas a adquirir Staphylococcus aureus por el tipo de mucosa que tenemos en la zona íntima. Adicional, entonces, se podrían presentar abscesos y enfermedad de Richter, que básicamente los abscesos son que se forma una pus debajo de la piel que no a simple vista pareciera que pues que no es nada grave, pero cuando se, cuando se empieza a presentar enrojecimiento, dolor, fiebre, es cuando se identifica que podríamos tener una contaminación con Staphylococcus aureus. ¿Cuáles entonces son los principales focos de contaminación de este tipo de bacterias? Entonces, los principales focos de contaminación los podemos encontrar a nivel intrahospitalario. Es muy común que en los catéter o cuando se hace cambio de catéter, intubación por hospitalización prolongada, entonces los pacientes pueden generar infecciones o contaminación cruzada con Staphylococcus aureus, ya sea por el dispositivo médico en sí o por la manipulación del personal de salud dentro del procedimiento regular al paciente. Adicionalmente, podemos encontrar focos de contaminación en los alimentos cuando no se hace una cocción adecuada de estos o cuando hay también contaminación cruzada entre alimentos. Por eso es muy importante, por ejemplo, no cortar las carnes junto con los vegetales porque las carnes luego van a sufrir un proceso de cocción, pero los vegetales regularmente se comen crudos. Entonces, esto hace que haya una contaminación cruzada y seamos propensos a adquirir este tipo de infecciones. Adicional, entonces tenemos, como les decía al inicio de la presentación, nosotros como seres humanos somos fuente de contaminación, principalmente por la nariz o en la piel. Entonces, fundamental hacer un aseo, una higiene adecuada para evitar que seamos portadores de este tipo de bacterias. Ya para continuar y ahondar un poco más en el tema de los tratamientos que se pueden dar o los medicamentos que se pueden dar a los pacientes que se encuentran contaminados con este tipo de bacterias, a través de este link pueden ingresar, entonces ingresan a este link en el Drive, en sus correos electrónicos, van a encontrar allí una carpeta con los nombres de sus grupos que previamente habíamos conformado al inicio del curso y en este Drive entonces con su número de grupo van a hacer una presentación de máximo 3 slides donde me van a indicar un medicamento que se utilice para el tratamiento de infecciones con Staphylococcus aureus, el respectivo mecanismo de acción y cuáles serían las dosificaciones a utilizar para un paciente adulto de estatura promedio. Una vez hemos finalizado esta actividad, vamos a tener 10 minutos para hacer una presentación muy corta, muy sencilla de la consulta que hicieron a nivel grupal. Igual yo voy a estar acá pendiente para aclarar cualquier duda. La idea es que no se repitan los medicamentos. Entonces, los principales medicamentos a utilizar en primera instancia o de primera línea regularmente son las cefalosporinas y en ellos podemos encontrar una cantidad de medicamentos que pues la idea en esta parte es que no repitamos medicamentos para poder abordar la mayoría. Una vez hemos finalizado esa presentación, entonces vamos a hacer una evaluación para
verificar que la información que yo les acabo de suministrar haya sido totalmente comprendida por ustedes y cualquier duda o inquietud la podamos desarrollar antes de finalizar esta videotutoría. Entonces vamos a ingresar a Kahoot. En Kahoot, una vez ya ingresan, les va a pedir un PIN. Este es el PIN para iniciar el juego. El juego es un quiz que consta de 3 preguntas y les va a salir esta imagen, que es una imagen ampliada de microscopio del Staphylococcus aureus, y vamos a iniciar eh, el juego. ¿Listo? Son únicamente 3 preguntas, son muy sencillas y vamos a ver los resultados en tiempo real. Bueno, para finalizar, para cerrar el tema, entonces recordemos que cerca del 30% de los adultos sanos pueden llegar a ser portadores de Staphylococcus aureus y no presentar ningún síntoma. Sin embargo, estos portadores pueden transmitir la infección de Staphylococcus aureus a otras personas, por ejemplo, que tengan defensas bajas, que hayan tenido un proceso de hospitalización y o puede ser de hecho en una visita, por ejemplo, a una persona que está hospitalizada, podemos ser transmisores de este tipo de bacterias. Y finalmente, entonces, es muy importante recalcar que ustedes como futuros regentes de farmacia deben tener la capacidad de identificar los medicamentos que están asociados a las principales patologías, en este caso al Staphylococcus aureus, y de esta manera poder contribuir a mejorar la salud pública, específicamente desde sus lugares de trabajo, ya sea a nivel ambulatorio, intrahospitalario o u otro donde estén ejerciendo como regentes de farmacia. Les comparto una bibliografía. Esta es la bibliografía que tomé para referenciar y para ahondar en el tema de Staphylococcus aureus como causante de enfermedades y patogenicidad. Y finalmente, bueno, les agradezco mucho a ustedes por su participación en esta videotutoría. Les dejo mis datos para cualquier duda o inquietud. No duden en escribirme o contactarme para cualquier inquietud que se les presente.